Bueno, hermanos, seguimos con Éxodo, los 5 capítulos que supongo que hemos leído, y yo me iba a centrar en el capítulo 25. Capítulo, ¿por qué he querido? Porque nos habla del tabernáculo y nos habla del simbolismo, que es precioso, como veremos, de todos los elementos que había, los muebles y todas las cosas que había allí. El tabernáculo, como sabemos, es el lugar en donde, por orden de Dios, y le dio el diseño a Moisés, pues Dios quiso acompañar a su pueblo durante el periodo de 40 años por el desierto. Aparte de acompañarle, quiso también, desde allí, les daba las instrucciones, desde el lugar santísimo, le daba las instrucciones a Moisés para su pueblo. Así que el tabernáculo constaba de 3 elementos. La parte exterior, que es una explanada, ¿verdad? Que estaba fuera de lo que en sí era el tabernáculo. Y allí había 2 elementos fundamentales. Estaba el altar de sacrificio y estaba una especie de pila donde los sacerdotes se lavaban, se limpiaban antes de entrar dentro del lugar santo. En el lugar santo había 3 elementos fundamentales. Estaba el candelabro de oro, estaba la mesa de los panes, de la proposición, y estaba el altar del incienso. Y luego en el lugar santísimo, que era ya la parte final, fundamentalmente ahí estaba el arca de la alianza con el propiciatorio, que era una especie de tapa que en donde el sumo sacerdote una vez al año, pues el día de la expiación entraba con la sangre de sacrificio, ¿verdad?, para el perdón de los pecados. Después lo que contenía el arca de la alianza, que eran 3 elementos: la vara de Aarón, las tablas de la ley y un cofrecito con el maná. Y luego había 2 querubines también de oro con las alas extendidas que miraban hacia el propiciatorio. Eso es en general. Ahora vamos a ir desarrollando cada cosa, ¿verdad? El israelita que quería acercarse a tener comunión con su Dios, lo primero que se encontraba era el altar de sacrificio. Este altar, donde se hacían los sacrificios de animales, estaban apuntando hacia la obra de Jesucristo, porque todo en el tabernáculo está simbólicamente apuntando a la obra y a la persona de Jesucristo. Entonces, allí ese sacrificio era para el perdón de los pecados, pero más bien lo que muchos eruditos consideran que más bien el pecado en esa época era como tapado, ¿verdad? Porque cuando verdaderamente se perdonan los pecados es cuando Cristo realiza el sacrificio en la cruz. Entonces, cuando su sangre nos limpia de pecado. Y eso que nos indica hoy en día. Bueno, aquel inconverso que quiera acercarse a conocer a Dios, lo primero que tiene, el primer paso es conocer la obra de Jesucristo, el Evangelio, arrepentirse y evidentemente aceptar ese sacrificio. Ese es el primer paso. Después, evidentemente, el lavatorio, o sea, aquella especie de pila en donde los sacerdotes se limpiaban, pues está simbolizando, ¿verdad?, que la sangre de Cristo es la que perdona los pecados, y también la palabra de Dios. Porque el Señor le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por mi palabra. Luego, esos primeros pasos están ya simbolizando, ¿verdad?, el primer paso, el altar de sacrificio y el lavatorio. Ahora el sacerdote entraba adentro, y allí lo primero que aparece, que yo creo que es de lo más importante que había en el lugar santo, era el candelabro de oro, que dice la palabra que
construye un candelabro de oro de macizo, ¿verdad? Y tenía 7 brazos, y en los brazos había una especie de, como si de flores de madera en forma de almendra, que todo tiene su significado, ¿verdad? Porque un candelabro, ¿para qué sirve? Para dar luz. Entonces la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. Y también dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, dice: la luz vino a este mundo y los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas, ¿verdad? Por lo tanto, el candelabro es para alumbrar. Y el Señor dice: vosotros sois luz. También dice el Señor, pues un candilo no se pone debajo, no se enciende y se pone debajo de la cama, sino que se pone en un monte para que alumbre. Por lo tanto, aquí el Señor, ese candelabro está representando la luz que es Jesucristo y la luz que debemos ser cada uno de nosotros y la iglesia como congregación. En el Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, pues era una iglesia que el Señor aprueba muchas cosas, que no soportaban a los falsos apóstoles, que aborrecían la doctrina de los nicolaitas, que era una iglesia. Pero el Señor le dice una cosa importante: pero tengo contra ti una cosa. Dice el Señor, que has dejado el primer amor. ¿Eso qué quiere decir? Y dice el Señor: si no te arrepientes, quitaré tu candelabro. O sea, que cuando una congregación o un creyente no ha abandonado ese primer amor, aunque haya activismo, el Señor va a retirar, la congregación va a dejar de ser luz. ¿Y qué va a pasar? Que no va a haber nuevos nacimientos, no va a haber convertidos, ¿verdad? Por eso está representando ese candelabro al Señor como luz. Después, también tiene su simbolismo. Yo he disfrutado mucho, hermano, estudiando, ¿verdad?, los simbolismos de tabernáculo. La flor de almendro nos habla de la vara de Aarón, pues resulta que la vara de Aarón era de almendro. Y cuando se puso en entredicho si Aarón debía ser o no sumo sacerdote, pues sabéis, conocéis la historia. Se pusieron 3 palos que estaban secos y la vara de Aarón, que estaba seca, volvió a florecer. ¿Qué está simbolizando? Que igual que ese florecimiento de una vara muerta estaba confirmando que Aarón era sumo sacerdote, la resurrección de Jesucristo también confirma que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y que está ahora en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. ¿Veis cómo el simbolismo todo tiene, verdad? Es precioso. Pues bien, después viene la mesa de la proposición. Dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor de la mesa. La acacia es una madera como la caoba o como el cedro que no se corrompe. O sea que la caoba, de verdad, yo sé que la caoba, porque mi abuelo tenía un taller fabricaba muebles, entonces había caoba, y la caoba pasan siglos y está igual. Hay muebles de caoba de hace a lo mejor 500 años y están intactos. Entonces, lo que está simbolizando en la madera es la humanidad del Señor, la humanidad de Jesucristo. Y el oro, cubierta de oro, está simbolizando que Jesucristo es Dios, la gloria de Dios. Y entonces, esos 2 elementos unidos, Jesucristo dice que es verdadero hombre, ¿verdad? Y a él le gustaba decir: yo soy el Hijo del Hombre. Entonces esa unión entre la humanidad de Cristo y la gloria
de Jesucristo, pues está simbolizando eso, ¿verdad? Sabemos todos que la Iglesia lleva muchos siglos pues discutiendo sobre ese misterio, que no nos vamos a meter en él, por supuesto, entre cómo la humanidad, junto con la gloria y con la divinidad de Dios, de Jesucristo como Dios, podían estar unidos. Pero eso está simbolizando, por eso digo que el testimonio es hermoso. Después dice, hará de harina de flor, hará pues de harina de trigo, de flor, hará 12 panes. Cada pan representa a un texto que no me sale una tribu, no me sale la palabra. Los fallos ya de la edad ya. A una tribu. ¿Qué quiere decir? Que el pan está representando a quién, a Jesucristo. Él dijo, Moisés os dio el maná, el pan, pero dice el verdadero pan del cielo soy yo. El que de mí coma, ¿verdad? Pues no tendrá ya más hambre y el verdadero alimento espiritual para nuestro espíritu es Jesucristo. Eso está simbolizando. Y además alimento para toda la tribu, quiere decir alimento para todo el pueblo de Dios. Y yo me puse a pensar, digo, bueno, y esto porque lo importante, hermano, hay detalles que hay que reflexionar. Y yo dije, bueno, ¿y para qué la mesa tiene un bordón alrededor de oro? Y para que no se caigan las migajas, para que no se cayeran las migajas al suelo. Y sabéis que a veces consideramos en la palabra de Dios algunas cosas que son como migajas, que no tienen mucha importancia. Pues yo decía, bueno, ¿y por qué el Señor pone las medidas de los muebles? Y después al final me vino una inspiración para comprender el por qué el Señor ponía estas medidas, ¿verdad? Luego, la palabra de Dios no tiene migaja. Toda ella es alimento. Sabéis que muchas veces cuando comemos las migajas se caen, se recogen y se tiran, ¿no? La palabra de Dios no es así. Hay cosas que no la entendemos, cosas que decimos esto. ¿Qué importancia tiene esto? Pues tiene su importancia, como veremos al final. Pues bueno, y ahora lo que nos queda es el altar del incienso. El altar del incienso dice que tenía que allí quemarse pues hierbas aromáticas para que subieran de olor a grato al Señor. Y está representando nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestras oraciones quiere decir que tienen que ser agradables a nuestro Dios. Y debe de comenzar con alabanza, ¿verdad? Y glorificando a nuestro Dios, aunque luego vengan las peticiones. Y el martes pasado, ¿verdad?, que estuvimos en el culto de oración meditando sobre las oraciones de intercesión, ya vimos que Dios pone unas condiciones para que las oraciones lleguen a su presencia. Porque vimos también que hay oraciones que Dios dice, no las oiré. ¿Por qué no las oiré? Porque la vida de su pueblo, pues, no vivía conforme a la voluntad de Dios. Había idolatría, había pecado, etcétera, etcétera. Y eso que nos enseña también a nosotros, que cuando oremos, ¿verdad?, pues debemos de reflexionar, como cuando tomamos los domingos el pan y el vino, sobre nuestra vida. Porque si nuestra vida no cumple las condiciones que Dios quiere, nuestras oraciones no pasan del techo, ¿verdad? Porque el Señor dice, no las voy a oír. Y eso también es una enseñanza. Después, ese altar del incienso, pues, estaba siempre dispuesto para la oración del pueblo a través de los sacerdotes. Y luego eso, la palabra de Dios nos dice, orar sin cesar, ¿verdad? La oración es fundamental en nuestra vida privada y en la vida de la Iglesia. Así que es importante todo esto. Y ya nos acercamos al lugar santísimo. El lugar santísimo, pues resulta que da las medidas, 5 por 5 por 5. O sea, era un cubo
que tenía 5 metros de ancho, 5 de largo y 5 de alto. Y bueno, allí donde Dios, en el lugar santísimo, es donde Dios, cuando descendía, hablaba con Moisés para darle las instrucciones. ¿Y qué contenía? Pues contenía, como ya hemos dicho, el arca de la alianza, que también era de madera de acacia y que también recubierta de oro. También está simbolizando la humanidad y la divinidad del Señor. Y después, pues, tenía, como ya he dicho, la vara de Aarón, que floreció representando la resurrección del Señor y la confirmación de Jesucristo como sumo sacerdote. Está también el maná, que está hablando del alimento espiritual, que es Jesucristo también para el creyente, para su hijo, el Hijo de Dios. Y después, pues también está las tablas de la ley, que están representando la palabra de Dios. Y después me quedé viendo y digo, bueno, ¿y los querubines con las alas, por qué miran para el propiciatorio? Podían mirar para otro lado. Y entonces me acordé del Apocalipsis, cuando dice lo siguiente, que en esa lucha final del arcángel Miguel con las huestes celestiales contra Satanás y sus huestes, dice, vencía Miguel y las huestes celestiales. ¿Sabéis por qué vencía? Por la sangre del Cordero. Entonces quiere decir, mira qué significado más grande, que el sacrificio de Cristo y su sangre no es solo para los seres humanos, sino que los ángeles tienen victoria también por la sangre de Cristo. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando comprendemos ese significado. Y luego yo seguí pensando, bueno, ¿y por qué los 2 metros? Y de pronto me vino una inspiración que me quedé alucinado. Digo, vamos a ver, un Dios creador del universo, con millones de galaxias, que cada galaxia, según los astrónomos, tienen miles o millones de soles con sus planetas. Un Dios que dice la palabra que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Resulta que viene a la tierra, al desierto, para estar con su pueblo, caminando por el desierto. Y digo que este Dios es tremendo, ¿verdad? Que un Dios inmenso, creador de todo, sea capaz de comprimirse de esa forma, de bajar a una tienda que estaba hecha de tela y de cubierta de pieles de animales para estar con su pueblo. Y entonces comprendí tremendo. Digo, gracias Señor, ¿verdad? ¿Cómo es tu amor? Como hemos leído, ¿verdad? Para que arraigados comprendamos la anchura, la longitud, la altura del amor de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento. Así que vamos a tener una pequeña oración para darle gracias al Señor por su palabra. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de esos símbolos tú nos hablas de tu amor, de tu misericordia, del deseo tuyo de vivir eternamente con tu pueblo. Por eso, Señor, que no alcanzamos a comprender lo grandioso de todo, pero aquello que comprendemos, caemos de rodillas delante de ti, alabándote y dándote las gracias por la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. A ti y a Él sea la gloria. Amén.